Este artículo ha sido tomado de la página de 7 minutos de Calvinismo y se lee con el permiso de la misma. El decreto de Dios, parte número 8. ¿Es Dios injusto por escoger a algunos y a otros no? No, Dios no es injusto. Lo justo sería que todos los hombres se fueran al infierno por sus pecados, pero Dios ha tenido misericordia de algunos. Así que si Dios decide escoger a algunos hombres para tener misericordia de ellos, entonces Dios no es injusto, sino más bien Dios es misericordioso. Luis Berkhoff nos fortalece esta idea. Algunas veces se protesta en contra de esta doctrina acusando a Dios de ser injusto, pero esto no es correcto. Por ejemplo, en el caso de dos personas que se pueden hablar de injusticia solamente cuando una de las partes afectadas tiene derecho y reclamarle algo a la otra. ¿Sería injusto que Dios salve solamente a un número limitado de personas y tiene la obligación de perdonar pecados y dar vida eterna a todos los seres humanos? Pero la situación es totalmente distinta, ya que todos los seres humanos han perdido el derecho a recibir las bendiciones de Dios. Ningún ser humano tiene el derecho de pedirle cuentas a Dios por haber elegido a algunos y excluidos a otros. Dios había cumplido justicia a la perfección si no hubiese salvado a nadie. Así que la pregunta no es: ¿es Dios injusto porque escoge a unos y a otros no? La pregunta es: si todos los hombres merecen un castigo, entonces ¿por qué Dios decide escoger al salvar a algunos hombres que merecen el mismo castigo que los escogidos, que los no escogidos? La respuesta es porque su misericordia. Pablo responde esta misma cuestión en el mismo pasaje. Romanos capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. Pues a Dios dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué inculpa? ¿Por qué ha resistido? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterque con Dios? Dirá el vaso de barro a lo que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Podemos resumir esta segunda entrega del decreto de Dios de la siguiente manera: como los hombres están completamente incapacitados de buscar a Dios, en su decreto decide buscarlo y escogerlos para salvación. Dios decretó escogerlos desde antes de la fundación del mundo, no porque hubiera algo especial en los hombres o alguna obra buena en ellos, sino porque la misericordia incondicional de Él, y esto no le convierte en injusto, sino en misericordioso. Antes de terminar, quisiera decir algunas cosas en forma breve. En primer lugar, esta doctrina promueve humildad. Antes piensa que si decimos que Dios nos eligió, entonces vamos a llenarnos de soberbia, creyéndonos más que todo el mundo. No, es al revés. Saber que no había nada especial en nosotros para ser escogidos nos debe llevar a la humildad. El saber que Dios nos escogió sin merecerlo nos debe conducir a la humildad y no al orgullo. En segundo lugar, esta doctrina promueve la santidad. Algunos piensan que si decimos que Dios nos ha eligió y que la salvación no depende de nuestras obras, entonces vamos a dejar de vivir en santidad y a comenzar a vivir en pecado. No, es al revés. El saber que Dios nos eligió sin merecerlo nos debe llenar de gozo y amor hacia Él, de tal forma que respondamos a esta elección santificándonos. Las buenas obras nunca nos llevarán a la salvación, pero la salvación siempre nos lleva a hacer buenas obras, es decir, a la santificación. En tercer lugar, esta doctrina promueve la gloria de Dios.
La salvación no depende de nuestras obras ni de nuestra propia elección. Si así fuera, entonces el hombre tuviera parte de la gloria en la salvación. Pero la Biblia es clara de que la salvación es única y exclusivamente de Dios, y saber que creímos no por nuestra decisión, sino por la decisión de Dios, promueve la gloria de Dios de principio a fin en la salvación de los hombres. En cuarto lugar, esta doctrina debe producir diligencia. Algunos piensan que si decimos que Dios eligió a los hombres para salvación y los va a llamar sí o sí a salvación, entonces esto matará la motivación de predicar. No, es al revés. Saber que Dios escogió a los hombres para salvación, que van a venir o sí a la salvación, debería motivarnos a impulsarnos a predicar. Porque qué mejor motivación que saber que nuestra predicación no será en balde, sino que los escogidos vendrán sí o sí. Charles Spurgeon decía: ¿y si levantara la camisa de alguien y me mostrara una marca que lleva los elegidos, limitaría mi trabajo en ellos? Pero como no existe tal cosa, debemos predicarla a toda criatura. Pablo dijo en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 10, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El saber que Dios ha escogido hombres para salvación no llevaba a Pablo a la negligencia, sino al contrario. El saber esto lo conducía a la diligencia. Y en último lugar, si alguien está leyendo este documento hoy y no es creyente, debe saber que esto no es excusa para no venir a Cristo. Al contrario, Cristo dijo: el que viene, el que a él viene, él no le echa fuera. Juan capítulo 6, versículo 37. Y también en otra ocasión invitó y dijo: venid todos los que están trabajados y cargados, y yo haré descansar. Juan capítulo 11, versículo 28. Y esta invitación aún está vigente en nuestros días. Tú no necesitas saber primero si eres escogido para venir a Cristo. Más bien, tú debes venir a Cristo y eso comprobará que eres escogido.